Último capítulo de la semana. Ya sabéis que me gusta traer un capítulo de opinión y en este caso va dedicado a esos programas que subtitulan su podcast como el primer podcast que, el podcast más escuchado de... Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Último capítulo de la semana. Mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono para ofrecerte una nueva entrega de un episodio de opinión. Ya sabéis que los viernes me gusta cerrar pues despejándome un poquito, liberándome un poco de alguna de las reflexiones o ideas que tengo en la cabeza. ¡Opa! Que se me cae un auricular. Que tengo en la cabeza relacionadas con el podcasting. Y el caso de hoy es algo que se viene repitiendo desde tiempos inmemorables y precisamente desde tiempos inmemorables debería haber sido una de las últimas veces cuando se escucha la típica frase de el primer podcast de, o el primer podcast que, porque lógicamente solamente puede haber un primer podcast sobre algo. Sin embargo, esta frase se sigue diciendo una y otra vez, sin echar la vista atrás y ver lo que se ha creado. Y no solamente se aplica a los podcasts, sino a los eventos de podcast también. El primer evento de podcast que, la primera vez que un podcast hace que... señores, ya la industria del podcasting o el podcasting en general va a cumplir casi 20 años. 20 años en Internet es casi como 2000 años en la vida real. Se han creado multitud de páginas web, multitud de blogs, infinitos usuarios de Twitter, infinitos canales de YouTube, infinitos podcasts. Dudo mucho que, a ver, si es una temática, ya no digo de nicho, sino de ultra nicho, pues posiblemente sea el primer podcast que, o el primer podcast de. Pongo un ejemplo. Yo he puesto en alguna ocasión, he hablado de, imagínate que alguien graba un podcast sobre la pesca del salmón. Pues hace muy poquito, que por cierto lo tengo ya apuntado para dedicarle un capítulo, en Chile encontré un podcast dedicado precisamente ya no a la pesca del salmón, sino a la cría del salmón para luego venderlos, la cría en piscifactorías para luego venderlo, a la industria de la cría del salmón. Pues hay un podcast sobre la industria de la cría del salmón. Entonces, cada vez hay menos nichos o cada vez hay menos ultranichos, o lógicamente siempre se puede decir eso de el primer podcast que, pero cuando es algo muy generalista, como el primer daily de noticias en España, o el primer daily sobre noticias de Andalucía en España, o el primer podcast de humor hecho por dos mujeres, o el primer podcast de... el primer metapodcast diario en España. Yo incluso, fijaos que yo conozco muchos podcasts y, vamos, si llevo siendo oyente de podcast de hace 14, 15 años, y cuando lancé este podcast sabía de primera mano que no era el primer daily sobre podcasting. Ni siquiera, no sé si en España, fijaos, pero aún así no me atrevo a decirlo. Porque sé que puede venir alguien y decirme, no, perdona, no lleva razón, no es el primer podcast diario sobre podcasting en España. Y mirad que es un nicho de ultranichos. ¿Había metapodcast antes que el mío? Sí. ¿Había metapodcast diarios antes que el mío? Sí. ¿Había metapodcast diarios antes que el mío en España? No lo sé, pero por si acaso prefiero no pillarme la lengua. Pero claro, es muy jugoso poner eso en el titular para atraer a la gente, ¿no? Y esto se sigue repitiendo a día de hoy yo es que cada vez que, de hecho, tenemos la coña ya en algunos grupos de Telegram sobre el primer podcast que, hay veces que me etiquetáis en Twitter cuando salta un titular así, mira Jorge, el primer podcast que, y pasa algo parecido con el podcast más escuchado de. Esto de el podcast más escuchado de, ¿cómo se mide? Vamos a ver, ¿es el podcast más escuchado de la semana en España? Es muy difícil contabilizar eso, por no decir imposible. ¿Has sumado todas las descargas independientemente de las plataformas? ¿Te fías de tu propia intuición? Porque esto se lo he oído a más de uno y a más de dos y dudo mucho ni que ellos mismos, quiero decir, no hay un ranking, ni siquiera Apple Podcasts o iVoox pueden decir, no, este es el podcast más escuchado, porque luego a lo mejor
con sus números, viene otra plataforma que contabiliza mejor y echa por tierra lo que están diciendo. Quiero decir, es una falacia, es imposible determinar qué podcast es el más escuchado. Pero claro, sienta muy bien ponerse la medallita de el podcast más escuchado del año, el podcast más exitoso del 2022, el podcast más escuchado de diciembre, el podcast más escuchado en España. Pero ¿cómo contabilizáis eso? ¿O solamente lo hacéis para poneros otro titular más? Igual que el primer podcast que... no sé, a lo mejor es porque yo no soy tan pretencioso y me gusta mucho cuidar lo que digo y intentar, aunque quiero hacer jugoso mi podcast y que la gente lo escuche y que haga clic y le dé al play, pero intentar no dármelas de fanfarrón y decir este es el podcast, este es el primer metapodcast diario en España, o este es el podcast diario sobre podcasting más escuchado de España, ni siquiera de Madrid, ni siquiera de Móstoles. No, prefiero decir, este es el podcast de Jorge Marín, todos los días te traigo esto y esto y esto, y cada día hay más oyentes. Hoy habrá más oyentes que ayer, pero menos que mañana, pero eso no quiere decir que sea el podcast más escuchado, y aunque lo fuera, personalmente no entra en mi personalidad decir eso de este es el podcast más escuchado, este es el mejor podcast en español, este es... Pero quizás llegue alguien, no sé, de comunicación o de marketing y me diga, Jorge, no tienes absolutamente ni idea de vender tu podcast y te estás equivocando. Siempre tienes que venderlo como si fuera lo mejor que hay. Bueno, posiblemente para mis oyentes así lo sea, pero no para el resto de personas. Y creo que para el resto de personas utilizar dichos titulares, dichos, no sé si se llamarían clickbait, o dichas afirmaciones sin que realmente sepamos a ciencia cierta si lo son o no, pues pueden ser bastante pretenciosos. Y yo personalmente, como no soy así, prefiero que mi podcast y mis tweets y mis titulares reflejen mi personalidad y no la personalidad de alguien que quiere vender lo que en realidad no es. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión de hoy. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que sean los primeros en publicar sobre algo o los más escuchados allá donde se graben, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes, con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al mejor grupo de Telegram de los grupos de podcast, que es el mío. No, fuera de bromas. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana para ayudarme a elegir una mejor parrilla de contenidos de cara a las próximas semanas y de esa forma, pues poco a poco ir haciendo un podcast mejor. Disfrutad de este fin de semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.